Muy bien, el título de hoy día va a ser Ecología y Comunidad, pero en función de lo que viene a ser los niveles tróficos, ¿ok? Más que todo vamos a ver los niveles tróficos. Entonces, haciendo un poco de memoria, ¿qué era comunidad? Bueno, profesor, la palabra comunidad, ¿alguno de ustedes se acuerda qué era comunidad? ¿Será el conjunto de organismos de una misma especie o de diferentes especies? A ver, creo que estoy solo, no hay nadie en mi clase. De una De misma una misma especie. especie. Ya está muy bien. Ok. Entonces vamos a decir, es un conjunto de organismos. ¿Ok? Como ustedes ya saben, de la misma especie. Pero estos organismos es un conjunto de organismos que interactúan entre sí. Eso de interactuar entre sí, ¿qué significa, profesor? Que se relacionan y a su vez y viven en un mismo hábitat. A ver, háganme memoria qué era la palabra hábitat. Creo que sigo solo. Profesor, ¿podría repetir, por favor? ¿Qué es la palabra hábitat? Un lugar. Un Muy lugar bien, donde vive una especie. muy bien. Es el lugar donde vive. Entonces, miren, comunidad es un conjunto de organismos que interactúan entre sí y viven en un mismo hábitat. Perfecto. Ahora decimos la palabra hábitat. Hábitat. Muy bien. La palabra hábitat, profesor, es el lugar o espacio físico que es habitado por un organismo o conjunto de organismos. ¿Ok? Eso es el hábitat. Por ejemplo, y ustedes, actualmente su hábitat debe ser su casa, porque ustedes están ahí. ¿Mm? Muy bien, profe, tipos de comunidad. La comunidad va a tener dos tipos, ¿ok? Va a ser una comunidad propia, y también una comunidad emparejada o bien una comunidad compuesta. Una comunidad propia y una comunidad compuesta. ¿Qué significa, profesor, la comunidad propia? Los organismos pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, ustedes pertenecen al segundo de secundaria, por lo tanto, son una comunidad propia. Pero si yo digo los alumnos del segundo de secundaria con los alumnos del tercero, cuarto y quinto de secundaria, y eso es una comunidad compuesta, dado que acá los organismos pertenecen a diferentes especies, ¿ok? Esa es una comunidad compuesta. Entonces, mucho ojo con esos dos tipos de comunidades. ¿Ok? Muy bien. Ya hemos visto también qué es la palabra hábitat. Ahora, haciendo un poco de memoria, también podemos decir nosotros lo siguiente, que las comunidades van a presentar relaciones entre los seres vivos. Y estas relaciones entre los seres vivos es lo que vamos a estudiar ahora, ¿ok? Las comunidades presentan relaciones entre los seres vivos. Ya a esto le vamos a poner el nombre de niveles tróficos. Como les digo, estos van a ser los niveles tróficos. Y ahora, ¿qué es un nivel trófico?
vamos a tener en cuenta y nos vamos a basar en su alimentación. Ya sabemos que no todos los organismos consumen el mismo tipo de alimentación. Entonces, nos basamos en la alimentación de las diferentes especies en un ecosistema. A esto se le llama los niveles tróficos. ¿Ok? A esto se le va a llamar los niveles tróficos. Estos niveles tróficos también se utiliza, el nivel trófico también se utiliza para la designación de las cadenas, o bien también llamada redes, o bien también llamada pirámides alimenticias. Haciendo memoria, ustedes han visto en primaria que decíamos, ¿no? Un hongo, una semilla, produce una planta. La planta es comida por un herbívoro. El herbívoro es depredado por un carnívoro. El carnívoro muere y vienen los carroñeros y luego los descomponedores y luego viene otra vez el sustrato con la semilla. Y eso era una cadena. Pero ahora nosotros lo vamos a ver un poco más detallado. Y a esto le vamos a decir que son los niveles tróficos. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El lugar, la posición o el número. La posición o el número de etapas que van a separar a un organismo de los productores a la posición de los consumidores. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta el lugar en donde se destaca en este nivel trófico y la posición o el número de etapas que van a separar los organismos de productores a la posición de consumidores. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. Entonces, ponemos lo que son los niveles tróficos. No se nota muy bien la imagen. Ya, esta sí se nota. El ejemplo que estamos viendo es una cadena alimenticia. ¿Ok? Es una cadena alimenticia. Comenzamos, miren, acá tenemos los bioproductores. Pueden ser bacterias, hongos, protistas. ¿Ok? Estos pueden ayudar a lo que es la producción de una planta, dado que estos pueden ser su tipo de alimentación, su sustrato. Ahora, esta planta puede ser ingerida por un ratón o un conejo, que va a ser el consumidor primario. Pero este consumidor primario puede morirse ahí y se va a descomponer. Como a su vez también puede ir por un consumidor secundario. Y lo que estamos viendo acá es una cadena alimenticia compleja. ¿Ok? Es una cadena alimenticia compleja. Es lo que vamos a ver el tema de hoy en lo que son los niveles tróficos. Entonces, atendiendo esta imagen, vamos a decir nosotros lo siguiente. Vamos a tener lo que son los productores o autótrofos. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra autótrofo? Tengo que hacer una invocación a mis queridos alumnos. ¿Qué puede significar la palabra autótrofo? Uno, muy bien, perfecto. Uno mismo, perfecto. Dime. Que ¿Alguien me iba a hablar? elabora, que elabora su propia...
Producen su propio alimento. Muy bien, producen su propio alimento, perfecto. Y ahora, ¿me podrían decir qué significa entonces heterótrofos? Si autótrofo, el que producía su propio alimento, heterótrofos. Y no fabrica su propio alimento. Muy bien, obviamente. Y que su alimento va a tener que conseguirlo del medio ambiente. Perfecto, profesor. Yo te digo, las plantas serán autótrofas, heterótrofas. Autótrofas. Muy bien. ¿Y nosotros, los seres humanos? Heterótrofos. Muy bien. También en el chat me están contestando. Así da gusto. Muy bien. Muy bien, Chamelín. Muy bien, Juana. Perfecto. Entonces, yo voy a decir, profesor, que los productores, miren, en los niveles tróficos voy a tener 3 escalas. En lo que vendría a ser el nivel trófico, yo voy a tener 3 escalas. ¿Cuáles son esas escalas, profesor? Lo que vendría a ser los productores o autótrofos, los consumidores o heterótrofos y los descomponedores o desintegradores. Muy bien, profe. Tengo productores o autótrofos. Tengo consumidores o heterótrofos. Y finalmente los descomponedores o desintegradores. Profesor, ¿qué son los productores o autótrofos? ¿Qué son? Van a ser aquellos que van a producir su propio alimento utilizando la energía del sol. Entonces vamos a decir que transforman la energía luminosa en energía química para producir sus propios alimentos. Y estos propios alimentos, ¿cuáles van a ser? Obviamente va a estar la glucosa, que es la más importante, y demás sustancias nutritivas. Ojo, el transformar la energía luminosa en energía química se llama fotosíntesis, fotosíntesis. Y mediante la fotosíntesis producen sus propios alimentos, como es el caso de la glucosa y otras sustancias nutritivas. Muy bien. ¿Qué más puedo decir de estos autótrofos o productores? Aquí encontramos a las plantas. Las plantas son un ejemplo. Y en los ecosistemas de agua dulce y salada, encontraremos al fitoplancton. También vamos a encontrar a las algas y algún tipo de poríferos podría ser. Pero nos concentramos más que todo en lo que vendrían a ser las plantas y el fitoplancton y las algas. ¿Qué más? Nada más, me parece. Entonces, eso vendría a ser lo que son los productores o autótrofos. Estos son nuestros productores o autótrofos. Como les digo, van a ser las plantas, como estamos viendo en esta imagen, que está haciendo, miren, el proceso de conversión química de la energía del sol y está produciendo glucosa. La fórmula de la glucosa, profesor, es C6H12O6. Esa es la glucosa. ¿Ok? Y también vamos a tener lo que son las algas y fitoplancton. Algas y fitoplancton, profesor.
Obviamente que van a estar en el ambiente marino, ya puede ser dulce o salado. ¿Ok? Esos van a ser nuestros autótrofos o productores. Ahora vamos a hablar de los que son los consumidores o heterótrofos. Son aquellos organismos que consiguen su energía y elementos nutritivos a partir de otros seres vivos. Como es el caso de nosotros. Nosotros vamos a estar aquí en los consumidores o heterótrofos. Ahora vamos a decir que existen varias clases de consumidores, también llamados heterótrofos. Varias clases de consumidores o heterótrofos. Y esto depende. ¿Y de qué depende, profesor? De cuál sea su fuente de alimentación. ¿Ok? Depende de cuál va a ser su fuente de alimentación. Y así es que vamos a tener la clasificación de los consumidores. Y estos consumidores se van a clasificar de la siguiente manera. Consumidores primarios, llamados herbívoros. Consumidores, como les digo, primarios, llamados herbívoros. Consumidores secundarios o carnívoros. Luego vendrán los consumidores terciarios o omnívoros. Y finalmente los consumidores cuaternarios o especiales. Ah, profesor, entonces dentro de los consumidores heterótrofos tengo 4 clasificaciones. Exacto. Tenemos 4 clasificaciones. Pueden ser consumidores primarios o herbívoros, consumidores secundarios o carnívoros, consumidores terciarios o omnívoros, consumidores cuaternarios o especiales. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver a cada uno de ellos. Vamos a ver a cada uno de ellos. Entonces comenzamos diciendo, a ver, hablemos un poco, profesor, de los consumidores primarios llamados herbívoros. Consumidores primarios o herbívoros. Obviamente, acá tenemos un ejemplito, un oso panda, ¿ok? Estos consumidores primarios o herbívoros son aquellos que solo se van a alimentar de plantas o algas. Entonces vamos a poner acá, son aquellos que se alimentan de plantas o algas. Se les llama primarios porque consumen, se les llama primarios porque consumen de manera directa, se les llama primarios porque consumen de manera directa al productor. Obviamente el productor en este caso va a ser las plantas. Acá vamos a tener una clasificación. Y esa clasificación, por favor, de memoria. Si yo les hablo y les digo los rizófagos. Profesor, los rizófagos obviamente van a ser aquellos que comen raíces. Luego voy a tener, profesor, a los frugívoros. Frugívoros. Obviamente, profesor, los frugívoros son aquellos que van a consumir, comen frutas. Luego voy a tener a lo que vendrían a ser los granívoros.
los granívoros. Obviamente estos van a consumir semillas y granos. Luego vamos a tener, profesor, a los xilófagos. Y estos xilófagos son los que comen madera. Luego voy a tener, profesor, a los nectarívoros. Profesor, los nectarívoros son los que van a consumir el néctar. Muy bien. Ahora, acá viene una de sus tareas. Aparte de copiar, me tienen que dar ejemplos. Ya por eso voy a poner ahí, tarea. Tarea. Completar de cada clasificación 2 ejemplos. ¿Ok? Completar de cada clasificación 2 ejemplos. Yo les voy a dar 2 acá, del néctar. Profesor, en el caso del néctar voy a tener a la abeja y los colibríes. Ya está, ya les ayudé con un ejemplo. Muy bien, entonces ahora vamos con lo siguiente. Vámonos con lo que vendría a ser los consumidores secundarios. Haciendo memoria, los consumidores secundarios también se llamaban carnívoros. Y obviamente, dentro de los carnívoros, vamos a encontrar a muchos ejemplos. ¿Cómo vendrá a ser el caso de los felinos salvajes? Entonces, obviamente ya podemos deducir que van a ser los carnívoros. Son aquellos depredadores que consumen o cazan sus alimentos. ¿Mm? Entonces, simplemente, ¿qué vamos a decir? Son aquellos animales, son aquellos seres vivos, porque ojo, también acá vamos a encontrar lo que son las plantas carnívoras. Entonces no puede decir solo animales, sino son aquellos seres vivos que comen a los herbívoros. Son aquellos que comen a los herbívoros. Y obviamente los herbívoros eran los primarios, ¿ya? Y obviamente los primarios consumían directamente a los productores. Profesor, pero como usted dice, solo hay animales, ¿no? También vamos a tener las plantas carnívoras. Y ahí hay también otro ejemplo de las plantas carnívoras. Por eso les digo, no solo puedo yo decir animales, sino acá tendría que decir seres vivos. ¿Mm? De ahí también vamos a tener algún tipo de medusas. Claro que son animales, pero son animales acuáticos. También los tiburones, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, vámonos a lo que vendría a ser los consumidores terciarios. Ah, obviamente, la tarea también, bueno, acá no da tarea porque ya se sobreentiende. Vamos a los consumidores terciarios, llamados omnívoros. Obviamente la palabra omni significa todo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que entre los terciarios o los omnívoros son aquellos que comen una gran cantidad de alimentos, que pueden ser plantas, o sea, es como te digo, los omnívoros es el animal que puede comer plantas y puede comer animales. Come todo. Pueden comer, por ejemplo, acá tendremos al chanchito. El chanchito tú le das sopa, come sopa. Tú le das verduras, come verduras. Tú le das carne, come carne. Tú le das basura, come también la basura. Eso vendrían a ser los omnívoros. Son aquellos que consumen variedad de alimentos.
variedad de alimentos. Pueden ser tanto plantas, animales, y a estos también se les llama generalistas. Eso, por favor, de memoria. ¿Ya? Omnívoros, también llamados generalistas. Generalistas. Generalistas, ¿ok? Muy bien. Acá también va a estar el hombre, ojo, acá podemos poner, tenemos al cerdo, al hombre, las ratas, ¿ok? ¿Qué más podemos tener? Algún tipo de osos, ¿no? Pero obviamente, acá yo les he puesto el oso panda es netamente herbívoro, ¿verdad? El oso panda sí es netamente herbívoro. Los otros osos, esos sí son omnívoros. ¿Mm? Muy bien, profesor. Vámonos antes de que acabe el tiempo con lo que vendría a ser los consumidores. Lo que vendría a ser los consumidores cuaternarios o especiales. ¿Sí? Háblenos, profesor, de los consumidores cuaternarios o especiales. Muy bien, dentro de los consumidores cuaternarios o especiales, tenemos que tener aquí en cuenta a lo que vendría a ser los superdepredadores. Obviamente hay superdepredadores. Vamos a tener en cuenta a los carroñeros, a los detritófagos y a los parásitos. Esos son los 4 tipos. Los superdepredadores, los carroñeros y los detritófagos. Muy bien. ¿Qué son los superdepredadores? Son aquellos que consumen a otros carnívoros, pero ojo, ellos ya no son víctimas de nadie, ¿ya? Entonces vamos a poner, son aquellos que consumen a otros, ojo, carnívoros. Consumen a otros carnívoros. Ejemplos, ¿ya? Ejemplos. Obviamente, dentro de los ejemplos vamos a tener a lo que vendrán a ser los tiburones, a las orcas, a las focas, a la cobra. Son los más conocidos, ¿ok? Profesor, hablemos de los carroñeros. ¿Qué son los carroñeros? También se les llama necrófagos. Profesor, la palabra necros significa muerte. Fagos, comer. Entonces, come muertos. A los carroñeros también se les va a llamar necrófagos porque comen a los muertos. Se alimentan de cadáveres. ¿Ok? Se alimentan de cadáveres. En descomposición, obviamente, ¿no es cierto? Se alimentan de animales muertos de forma natural. Y acá tenemos lo que vendrían a ser el ejemplo, los buitres y los gallinazos. ¿Ok? Buitres y gallinazos. Profesor, antes de que se acabe el tiempo, explíqueme qué son los detritófagos y los parásitos. Muy bien. Los detritófagos, profesor, o también llamados detritívoros. Detritívoros. Consumen partículas, ojo, partículas residuales. Ojo, partículas residuales. Es decir, las sobras. Comen las sobras.
lo que queda de la alimentación de otros animales, es decir, las sobras de otros animales. Detritus, ¿qué significa detritus, profesor? Detritus viene a ser la parte de organismos muertos, o decir los fragmentos, o incluso los desechos de organismos vivientes. Por ejemplo, hay cierto tipo de pequeños insectos, podríamos decirlo de esa manera, ya que se va, claro, ahí está, un ejemplo vendría a ser las hienas, muy bien, perfecto. Ya con eso le dieron a lo que eran los detrívoros. Obviamente, las hienas, ¿no es cierto? Las hienas son las que se alimentan de lo que son los residuos. Muy bien. También vamos a tener a lo que son los cangrejos, las hormigas, las lombrices de tierra. Entonces ponemos ahí ejemplos. Obviamente las hienas, los cangrejos, los escarabajos, la lombriz de tierra. ¿Qué más? Las mismas hormigas, las hormigas también. Ok, las hormigas. Nada más, pues pongamos acá lombrices, lombrices de tierra, hormigas. Muy bien. A ver, ojalá que nos alcance el tiempo para terminar con lo que vendrían a ser los parásitos. Muy bien, profesor. En lo que vendrían a ser los parásitos, son aquellos que se van a alimentar de sustancias orgánicas. Se alimentan de sustancias orgánicas, ¿ok? Se alimentan de sustancias orgánicas, como puede ser lo que conocemos como la sangre o tejidos, ¿sí? Lo que conocemos como sangre o tejidos.